¿Todo bien? Sí, todo muy bien, todo muy bien. Excelente. Bueno, no sé si habrán visto, ya les distribuí los temas, ¿verdad? De investigación que, digamos, es muy importante que ustedes pues ya lo vayan estableciendo, ¿verdad? Para que pues trabajen en ello. Fíjense que estaba pensando que debido pues a que eh, tenemos a fecha 7, ¿verdad? La entrega. La vamos a dejar para el 9 de septiembre hoy, para efecto que les quede todo el fin de semana. ¿Les parece? De acuerdo. Sí, ¿verdad? Porque en efecto, pues yo esperaba, ahí hay dos compañeros que me gustaría que habláramos, porque en efecto no están en algún grupo. He dejado hasta ahora, o sea, amplié el tiempo para que puedan ubicarse en su grupo de trabajo, si van a trabajar ellos dos juntos, pues ponerse de acuerdo, ¿verdad? Entonces, porque todavía hay dos personas que, nos hace falta que se ubiquen en sus equipos. ¿Sí? Bien, vamos. Bien, vamos a ver algunos aspectos aquí. Bien, este día vamos a dar inicio después de haber visto una introducción conceptual, ¿verdad? De lo que es auditoría, diferentes enfoques y pues saber diferenciar lo que es un control interno y una auditoría y sus diferentes formas de cómo realizarla. Vamos a entrar a un tema que considero que es la parte donde tiene, podemos decir, cierto espacio en términos de tiempo. Quizás la planeación podría llevar muy probable un 40 por ciento o 50 de todo lo que es ya las etapas de una auditoría.
Y por lo tanto es bien importante el tener paso a paso qué es lo que tenemos que hacer ante esto. Eh, Podemos decir que desarrollar una auditoría requiere de una serie de pasos y procedimientos que se deben de diseñar con anticipación, de manera ordenada, secuencial y cronológicamente agrupados por fases. Eventos y actividades establecidos de acuerdo a las necesidades y objetivos de la organización. Entonces es bien importante ante eso tener una guía con la cual nosotros vamos a trabajar. Existen muchas formas de hacerlo y a veces van a encontrar guías que plantean que hay otros elementos que deberían de incorporarse y es que depende el espectro de cómo nosotros lo vamos a aplicar. Pero podemos decir que de manera un poco más general, esta podría ser una forma de desarrollarlo. Existen múltiples formas de hacerlo y por lo tanto es importante saber que dependiendo del tipo de guía que usted utilice, podemos establecer que van a haber diferentes formatos, pero sí hay congruencia en ciertos elementos que son indispensables. Les voy a dar una guía, quizás es bastante simple, pero bastante completa. Primero, un aspecto que debemos de establecer es qué da origen a la auditoría. Y una vez nosotros sabemos cuál es el origen de la auditoría, qué lo ocasiona que se esté realizando, eh, un aspecto que a veces no van a ver en todos las guías o pasos para metodológicamente hacer un plan de auditoría es la visita preliminar. Sin embargo, la visita preliminar es eh, un paso muy importante para que sea más eficiente la auditoría. Luego, establecer objetivos, como sabemos que tenemos que tener claridad, determinar el alcance que va a tener la auditoría, elaborar planes, presupuestos y programas, seleccionar las herramientas técnicas, métodos y procedimientos que van a ser utilizados y hacer una asignación de recursos y sistemas para la auditoría. Luego, después de que hemos hecho eso, vamos a decir, vamos a aplicar la auditoría. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos prácticamente 7 pasos que cada uno tiene diferentes, eh, podemos decir, si estas las viéramos como fases, ellas tendrían un conjunto de tareas que debemos de desarrollar en cada uno. Luego, aplicar es aplicar, ejecutar la auditoría y en ese proceso lo que vamos a hacer es identificar desviaciones y muchas veces vamos a elaborar un informe borrador para obtener la sustentación. En esa identificación de desviaciones, nos vamos a dar cuenta que al aplicar la auditoría es prácticamente las herramientas técnicas, métodos y procedimientos es llevarlos a la acción. Y hay un proceso de pasar instrumentos, de recolectar la información, de procesarla para nosotros poder identificar desviaciones. Luego vamos a presentar esas desviaciones a discusión. Luego se hace un borrador final, ¿verdad? Para luego presentar el informe de auditoría. El informe de auditoría se traduce en un dictamen que el equipo que va a realizar la auditoría debe de establecer. Veamos. De manera general, podemos decir entonces que nosotros tenemos una etapa de planeación, una etapa de ejecución de la auditoría y una etapa del dictamen de la auditoría. O sea, tenemos 3 grandes fases
que son importantes el poderlas dimensionar. Y la primera etapa muy probable nos quite un 40, un 50%. La ejecución probablemente nos puede quitar un 30, un 35%. Y el dictamen, un 15%, porque hay que elaborar los informes, pero obviamente deben de estar bien procesados, bien analizados, bien interpretados para que nuestra propuesta de auditoría realmente sea eficiente, sea impactante, sea también aplicable a la realidad y al contexto de la organización. Entonces, esto pues es clave. Entonces, podemos decir que tenemos tres etapas. Cuando nosotros vamos a hacer un dictamen, obviamente vamos a hacer recomendaciones. Y esas recomendaciones son para que después se establezcan los controles que se van a aplicar a la organización. Y esos controles pueden ser preventivos, pueden ser correctivos, detectivos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Y en efecto después podemos cuantificarlos, podemos medirlos para ver cada auditoría, cada 6 meses, cada anualmente, dependiendo la periodicidad, lo que vamos a ir viendo es cómo esas recomendaciones que establecimos se van aplicando. Entonces, nosotros, digamos, desde una función de auditor, lo que usted hace es recomendar qué controles deberían de desarrollarse. Ya el cómo, la forma es cada unidad, ¿verdad? Del área que estamos evaluando, el aplicarlo. Ya si quieren que les asesoremos, les apoyemos pues ese ya es un trabajo de asesoría de los controles que se van a aplicar. Entonces, esto es importante porque el auditor posteriormente lo que está haciendo es midiendo esos controles. Y ustedes van a ver, o aquellos que han estado en auditoría, que los gerentes, los ejecutivos, los directores, ellos adquieren un compromiso de cómo aplicarlo, en qué porcentaje lo van a ir aplicando, pues depende la envergadura de ese control. Puede llevar tiempo, presupuesto, personal, recurso, ¿verdad? Que es importante. Bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que concretamente el responsable de la planeación de esta primera etapa de la metodología para realizar una auditoría de sistema deberá iniciar con el planteamiento de ciertas preguntas que son sencillas, pero que son bien importantes hacerlas como auditores. Primero, ¿por qué se realizará la auditoría? ¿Por qué? Y debemos de estar claros el por qué vamos a hacer una auditoría. Y por otro lado, si se debe de hacer una visita preliminar al área de sistemas, en este caso una auditoría de los sistemas informáticos, pues estamos orientados específicamente al tema de sistemas. Y otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿cuál es el objetivo que se pretende alcanzar con esta auditoría? Eh, ¿Queremos validar una auditoría previa que se hizo? Queremos realmente ver si los controles se están aplicando. ¿Hubo algún fraude, algún robo de dinero, de información que nos hizo? Es que al comparar las ventas que tuvimos el año pasado con respecto a ahora, vemos que es una tendencia a la baja. Es que los sistemas realmente están muy lentos, la eficiencia realmente la hemos disminuido, o tenemos algunos KPIs a nivel de empresa que nos están diciendo que algo está fallando. La auditoría puede ser eh, un área que nos puede apoyar. Recuerden que el objetivo de la auditoría es apoyar los objetivos estratégicos que tiene la empresa. Entonces,
vemos cómo estas tres preguntas son primordiales al momento que usted vaya a iniciar una planeación de auditoría. ¿Estamos? Entonces, preguntas, ¿por qué? ¿Por qué vamos a realizar esta auditoría? Se debe de hacer una visita preliminar y sobre todo cuando es una empresa nueva, cuando soy nuevo en el área, es muy esencial, diríamos, desarrollar una visita preliminar para tener un bosquejo, una idea, un panorama de dónde estamos. Y el objetivo que obviamente se pretende hacer. Es por rutina, es por un reglamento. Recuerden que hay auditorías que son estratégicas desde el interior de la empresa, pero hay auditorías que realmente son regulaciones que vienen desde factores externos o stakeholders externos que nos lo están pidiendo. Y a veces son reglamentarios, ¿verdad? Porque le dice el gobierno, el Estado, a través de que debe de hacerse al menos una auditoría anual en una empresa. Entonces, el objetivo es en función de esa necesidad. Estamos, entonces. Cuando hablamos de identificar el origen de la auditoría, pueden existir diferentes orígenes o diferentes causas que nos la pidan. Una de ellas puede ser por solicitud de procedencia interna. La auditoría la está solicitando la empresa, los directores, los ejecutivos, el director general, alguna dirección en particular lo está pidiendo. Entonces, esa es por solicitud, se le llama por solicitud expresa del personal interno de la empresa. Otra puede ser por solicitud de procedencia externa, porque, por ejemplo, las corporaciones recuerden que hay un capital externo que muchas veces ha comprado, se ha fusionado con una empresa local y por solicitud de ese stakeholder, de ese corporativo, nos está diciendo que vamos a hacer una auditoría. Entonces vean que ahí nos cambia, digamos, una empresa que está fusionada con otra empresa matriz más grande externa. No se pueden tampoco admirar que también puede ser por proveedores. En una empresa, los proveedores hoy en día pueden tener una solicitud expresa de hacer una auditoría a esa empresa y ese proveedor puede ser realmente alguien que tenga mucha influencia en, eh, en la empresa. Por ejemplo, cuando ustedes saben que, digamos, la banca va a utilizar cajeros automáticos, esos cajeros automáticos generalmente son de una empresa externa y esa empresa pide que se debe de cumplir un protocolo para que en efecto le pueda brindar el servicio. De no dar cumplimiento a ese protocolo, eh, esa empresa puede inactivarle o cortarle el servicio por incumplimiento de ese estándar. De hecho, hace un par de años a un banco se le dio eso. Es decir, los cajeros automáticos de ese banco no pudieron trabajar por incumplimiento. Entonces, deben de saber que el tema de cumplimiento es un tema que debemos de tomarlo en cuenta y muchas veces va a ser prioridad. Temas regulatorios, debemos de saber que con el fisco, con el tema gobierno, no nos podemos meter porque eso nos puede ocasionar problemas. ¿En qué nos ocasiona problemas? En el tema reputacional. Recuerden que cuando ya vieron riesgos, pregunto, ¿ya vieron gestión de riesgos?
Disculpen, ¿ya han visto riesgos? El tema de gestión de riesgos. Sí, Mm, ¿Cómo? sí, ya lo hemos visto. Sí, ya lo Sí, vieron. Vale. lo vimos. Entonces, cuando a ustedes les dan los riesgos, hay una diversificación de riesgos. Y cuando uno ve a nivel de las diferentes categorías de riesgo, uno puede ver que hay riesgos de la seguridad de la información, que es como el elemento clave de esta maestría. Tenemos riesgos operacionales, de hecho, riesgos financieros, de hecho, riesgo donde tomó más auge fue en el tema de riesgo financiero. Generalmente esta área eh, siempre va un poco a la avanzada con respecto a otras áreas. El riesgo operacional, porque obviamente es en el día a día, en el quehacer, el riesgo de cumplimiento, lo que estábamos diciendo. Hay otro que es el riesgo tecnológico, donde se ve el tema de los residuos, ¿verdad? Donde ve el riesgo medioambiental. Ese es otro tipo de riesgo que nosotros podemos ver. Entonces, cuando son riesgos de cumplimiento, el impacto que tiene fuertemente es lo que se le conoce como el riesgo reputacional. Porque paralizar una empresa y porque un ente de gobierno, de Estado, nos diga o un proveedor se paralizan las operaciones, eso tiene un alto impacto en la organización. Entonces, la solicitud de procedencia externa puede ser por estos agentes. Por otro lado, es como consecuencia de emergencias y condiciones especiales. Eh, Condiciones fortuitas, condiciones emergentes que se van dando. Por ejemplo, cuando una empresa se va a fusionar con otra, siempre se pide una auditoría. En esa auditoría se solicita porque en efecto eh, eh, necesitamos saber cómo están los estados financieros, los aspectos administrativos, tecnológicos, la parte de tecnología, la parte legal, si lo quieren ver, porque vamos a hacer esa fusión y vamos a ver que lo que nos dicen en papel es realmente lo que está en su estado actual de la organización. Entonces, cuando hablamos como consecuencias de emergencias y condiciones especiales, puede ser una auditoría cuando se hace una fusión entre empresas, ¿verdad? Eh, otra condición especial, digamos, que se puede dar es también cuando se hace la liquidación de la organización. Liquidación o cierre, ¿verdad? Este es otro, porque adquirimos compromisos con los proveedores y debemos de saber cómo quedamos, o los clientes. Es decir, debemos de garantizar que si hacemos un cierre, por ejemplo, un banco, debe de garantizar que a sus clientes y a sus acreedores, los acreedores son las personas las cuales nos dan crédito, ¿verdad? Y por lo tanto, en ese caso es una consecuencia emergente, es una condición especial por la cual nos están pidiendo una auditoría. Y no sé si han visto, también es cuando hay cambios políticos y de gobierno. Cuando hay cambio de gobierno, por ejemplo, en las instituciones de gobierno, en las alcaldías, este tema es bien importante y entonces decimos, es una condición especial o un caso de emergencia el que lo estemos haciendo. Otro es por riesgos y contingencias. Eh, Queremos medir el nivel de garantías que tenemos
o contingencia es que pasó algún proceso delicado de pérdida de equipos, de inventarios, eh, y por lo tanto, entonces nosotros debemos de hacer una auditoría por un tema de algún riesgo que pasó o algún plan de contingencia que debemos de establecer como tal. Entonces, esto es muy importante. Por otro lado, por resultados obtenidos de otra auditoría. Se dio una auditoría, pero los ejecutivos, los directivos, no están de acuerdo con los resultados o no les da la suficiente confianza de que realmente los resultados de esa auditoría no confían en ellos, no, para ellos no son fiables. Entonces, se puede solicitar otra auditoría para efecto de validar la auditoría previa que se ha hecho. Otro es como parte de un programa integral de auditoría. Esto es lo que se espera. Nosotros ya lo tenemos planeado. Sabemos que cada 6 meses vamos a hacer una auditoría en la empresa. Entonces es parte ya de un plan estratégico de auditoría que podemos hacerlo. Entonces, estas causas son importantes porque nos definen cuál es el origen de esa auditoría. Ahora, una de las cosas que se recomiendan al momento de querer hacer un plan de auditoría es realizar una visita preliminar. Esto, varias firmas realmente no lo hacen, pero es una buena práctica. Digamos, cuando usted va a ejecutar una auditoría y usted cae eh, de tal manera sin previo aviso, realmente eso puede generar un estado de, podemos decir, la gente puede sentirse intimidada, la gente se puede sentir como en peligro, la gente puede, lo que decimos, enconcharse, es decir, hacer todo a la defensiva, y esto nos puede provocar que la información que tengamos no sea tan fluida o no sea tan, digamos, fidedigna, porque la gente tiene temor. Entonces, es muy importante, esto es una recomendación que yo les puedo dar, es que hay que hacer un contacto inicial con los empleados y los ejecutivos. Y algo que no lo van a decir los libros, ¿verdad? Muy probablemente, pero la práctica sí. Hágale sentir a la gente que usted es un aliado. El auditor, o sea, una diferencia entre un auditor y otro es el grado de confianza que se le da al auditado y el interesado. Este es un tip que yo se lo doy a usted. Es importante que usted se gane la confianza de las personas. Y esto se lo digo, no se lo van a decir los libros. Usted trate de ganarse la confianza de los empleados y haga verles que va a desarrollar una auditoría, pero el objetivo es darle elementos que le hagan mejorar y sea más eficiente en su trabajo. Y que usted es un aliado para que ellos logren los objetivos empresariales. Esto, por ejemplo, a los ejecutivos. Y a los empleados es lo que usted pretende es apoyarles. Muchas veces va a dar recomendaciones de que al personal se capacite, que al personal se le den las herramientas, los recursos necesarios para que usted lo pueda hacer. Le voy a comentar. En una empresa consultora de software, que ellos
digamos, acá desarrollan el tema de QA, de aseguramiento de la calidad, y en la India hacen el desarrollo. Y sus clientes generalmente son de Estados Unidos, son de Canadá, de México, y pasó que a mí me tocó auditar esa empresa. Cuando la audité, ellos estaban utilizando eh, el marco de trabajo de Scrum. En este caso, pues yo, digamos, ya tengo un par de añitos de trabajar mucho con el tema de metodologías ágiles. Y lo que pasó es que yo hice una visita preliminar y intenté ganarme la confianza de los empleados. Una de sus grandes quejas que ellos tenían era el hecho de que el contacto con este caso, con los de la India, era muy de correo, muy de llamada. Entonces, a veces ellos necesitaban una retroalimentación bastante clave para hacer los casos de prueba, para hacer los casos de testing. Entonces, era muy escueto realmente la información y la comunicación no era tan efectiva. Bueno, cuando comencé a hacer la auditoría, esta información para mí fue bien clave. Comencé a ver que realmente ellos tenían, o sea, ellos tenían el área de desarrollo en mesas, lo cual es una de las prácticas, pero estaban bastante recto. Quizás para que me lo entiendan es, bueno, estaba la mesa y digamos, en este caso, digamos que este era por decirles, este eran los usuarios y por consiguiente ellos tenían sus monitores, ¿verdad? Entonces acá la comunicación era que había que levantarse y trabajar. Entonces realmente en algo que ustedes pueden ver tan pequeño, lo que se intentó es que hubiera una persona aquí, hubiera otra persona acá, hubiera otra persona acá, otra persona acá. Y digamos, los monitores, ¿verdad? El de acá estuviera acá. Y de esta manera, el tema de la comunicación con la persona fuera así. O sea, este cambio hizo que hubiera más sinergia, más comunicación entre ellos. Pero bien, luego pasó lo siguiente. Cuando fuimos a las áreas donde hacían los sprint planning y los sprint review, también se hizo otra recomendación, ¿verdad? Y la recomendación que a ellos se les hizo es que en la sala donde estaban hubiera un Smart TV a un costado o a los dos costados. Para que en efecto, cuando se hicieran los sprint planning o se hicieran las reuniones eh, con los, en este caso, con los stakeholders, ellos pudieran visibilizar el comportamiento. Ustedes saben que hay estudios que demuestran que la persona, eh, el 55% de su comunicación es corporal y como un 25 o 30% es en tono de voz. Y el otro porcentaje realmente es el mensaje
de habla que usted hace. Imagínense. Y este estudio lo hizo Alistair Colburn, que es un gurú en el tema de los diagramas de casos de uso. De hecho, Alistair Colburn fue de los 17 gurús que desarrollaron el manifiesto ágil. Esto es para que se contextualicen. Entonces, estos cambios que yo les estoy diciendo mejoraron drásticamente la productividad de los equipos. Porque cuando yo le propuse que deberían tener Smart TV en ese momento para poderse ver cara a cara con los hindúes y con los stakeholders, que en este caso los usuarios, eso iba a mejorar la eficiencia de comunicación y por consiguiente el desarrollo del testing de parte de ellos. Y definitivamente eso mejoró drásticamente la comunicación y por consiguiente los resultados. Entonces, este segundo punto es clave para realizar la planeación. Y eso también le va a permitir identificar la problemática, cuáles realmente los problemas que puede tener una organización. Y eso me va a permitir prever objetivos iniciales de una auditoría. Ya me da una idea, no específica, pero una idea, un sondeo y un mini cálculo de recursos. Les voy a decir por qué. Cuando a veces a uno le toca auditar o hacer un sistema de seguridad de la información o una gestión de riesgos, a usted le pueden decir, mire, fíjese que vamos a hacerle a esta empresa en tal área, eh, digamos, una auditoría, un análisis y evaluación de riesgos o un sistema de seguridad de la información. Pero cuando usted va, se da cuenta que la gente está distribuida en 2 locales, en 2 edificios. O a veces el edificio A está aquí y usted tiene que pasar al otro edificio contiguo a otro lugar. Eso le permite calcular recursos, porque probablemente usted decía, en un día yo hago las entrevistas, pero probablemente no sea así porque usted se tiene que trasladar a otro lugar y eso lleva tiempo. Entonces eso implica que usted dice, no, mejor pongo 2 personas a hacer esa actividad, porque en efecto no se va. O unos están en la planta baja, otros están en la planta alta, ¿ya? Y son áreas diferentes de negocio. Entonces, eso me permite así someramente calcular recursos y personas necesarias para la auditoría. Entonces, esta visita preliminar, como dicen, le da elementos de juicio para poder desarrollar. Bien. Una vez usted ya haga eso, usted ya puede establecer los objetivos. Y obviamente hay que establecer el objetivo general, que es el macro, por lo cual nosotros nos vamos a basar. Los objetivos específicos, ¿verdad? Que en este caso los objetivos específicos son como las pequeñas metas que usted va a desarrollar en su plan de auditoría para lograr obtener el objetivo general. Y a veces hay objetivos en particular que se pueden realizar. Generalmente con estos dos es suficiente, pero puede haber algún objetivo en particular que debamos de enfocarnos dentro de nuestros específicos porque ellos consideran que está habiendo realmente un robo de información de clientes corporativos y me lo pone ahí, ¿verdad? Como un objetivo particular que cuando esté viendo el tema de clientes, por favor, porque aunque probablemente él no tenga datos fidedignos o elementos de juicio para tener que realmente hay robo de información, pero él sospecha, él tiene cierta intuición. Entonces, eso es, por decirle, un objetivo en particular que a usted como auditor se lo van a pedir. Entonces, muy probable no vaya dentro del plan como tal, sino el objetivo general y los objetivos específicos, pero eso es porque tiene una particularidad
que usted sí debe de tomarla en cuenta al momento de que lo esté haciendo. Una vez eso, entonces nosotros vamos a determinar los puntos que van a ser evaluados. Y al establecer esto, prácticamente es lo que me determina el alcance. Yo le pondría que cuando usted ya va a establecer esto, esto le va a ayudar a establecer el alcance. Entonces, eh, por decirles, vamos a hacer una auditoría al personal del área de sistemas. Nos vamos a enfocar específicamente en el personal. Para el personal de sistemas es muy probable que podamos necesitar la ayuda de gente que sea especializada en recursos humanos o psicólogos. Psicólogos que pueden, ingenieros industriales que también trabajan en esto, porque nos vamos a enfocar en eso. O áreas o unidades de sistemas en particular. Muy probable digamos, el departamento de TI se divide en la gente de soporte o helpdesk, la gente de infraestructura, la gente de sistemas, la gente de pruebas y la gente de implementación o operaciones. Entonces, ¿qué áreas de ellas vamos a ir a evaluar? Entonces ya se está estableciendo a dónde, si es a todo o si es a una parte de ellas o a ciertas áreas o unidades. Otro, o nos vamos a enfocar específicamente al tema de la seguridad de los sistemas de información. Entonces, eso implica que es específicamente al tema de seguridad de la información o a los datos e información, a los datos de los sistemas, la información en particular, que no necesariamente solo se traduce en sistemas, se puede traducir en papeles, en formatos, en esquemas de información, eh, en inventarios que nosotros necesitamos. O el otro es en la infraestructura, en el tema de la parte física, las instalaciones, los componentes que tenemos, los centros de datos, los equipos informáticos, las laptops, los desktops, las comunicaciones, las redes, los servidores. Entonces, ¿en qué nos vamos a enmarcar? O el otro, el aseguramiento de la calidad. Estamos hablando todo el tema de pruebas. Vamos a enfocarnos en la garantía de la calidad o en la metodología del ciclo de vida de los sistemas, por ejemplo. Vamos a ver realmente cuáles son las metodologías, qué fases, qué etapas son las que aplican, porque solo eso lleva o a la gestión. Puede ser a la gestión administrativa, financiera, ¿verdad? De la organización o outsourcing. Entonces, estos elementos se los agrego, ¿verdad? O sea, va a ser un tema de gestión, que aquí me faltó, o el tema de outsourcing. De hecho, ahora hay toda una guía para hacer auditoría al personal de outsourcing porque se ha identificado, ¿verdad? Que eh, realmente el outsourcing es clave para las organizaciones. Bien, bien. Por otro lado, tenemos que tener claridad que cómo vamos a determinar esos recursos necesarios para ejecutar la auditoría. Permítame. ¿Sí? Este sigue siendo parte de estos puntos que serán evaluados. Pero hay unos elementos que son esenciales que ustedes los tengan que tomar en cuenta. Y esto es cuál va a ser el personal para la auditoría.
Si ustedes ven, digamos, si nosotros vamos a ver un tema de gestión administrativa financiera de la unidad de informática, ¿qué personal creen ustedes que es necesario para hacer esa auditoría? Pregunto, díganme, algún comentario. ¿Qué se le imagina a usted? ¿Qué personal usted necesita para ejecutar la auditoría? Les escucho. Ajá. ¿Alguien? ¿Alguien que desee participar? ¿Algo que se les ocurre? Díganme. Ajá. No les escucho. ¿Me escuchan ustedes? Sí, correcto, sí le escucho. Ok, alguien que se le ocurra, si vamos a hacer una auditoría de la gestión de una unidad de sistemas de informática, de tecnologías de la información y comunicación, ¿qué personal creen que necesitamos para esa auditoría? Pues quizás las personas que desarrollan y utilizan la aplicación. Digamos, el personal para ejecutar la auditoría, no el personal del área que va a ser evaluada. Ese es el segundo. Posiblemente, posiblemente, ingeniero, necesitaría un ingeniero, por ejemplo, en redes o algún experto, no sé yo. Ok, bien. Esta pregunta lo hago porque en los planes, cuando ustedes hagan, uno lo que hace son perfiles, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer realmente son los perfiles del personal, perdón, del equipo de auditoría, ¿sí? ¿Está? O sea, si yo voy a hacer una auditoría enfocada en la gestión de sistemas de tecnologías de la información y la comunicación o de desarrollo, por ejemplo, como se le llama, yo voy a necesitar dentro de mi gente, digamos, dentro del equipo, alguien que conozca de procesos administrativos, porque él va a revisar la estrategia de la unidad, las políticas, las normativas, los procedimientos. Entonces yo necesito a alguien que conozca de esa parte documental, que muy probable esa persona está especializada en eso. Si voy a ver el tema financiero, cómo él gestiona sus finanzas, sus presupuestos, sus centros de costo, cómo distribuye el dinero, cómo maneja los contratos, yo voy a necesitar muy probable dentro de mi equipo un financiero. ¿Me entienden? Entonces vean, los perfiles de equipo en auditoría son interdisciplinarios. Esto quiero que ustedes lo vean. Eh, y muy probable, yo digo, bueno, vamos a ver cómo gestiona en los sistemas administrativos y financieros. Ahí entra el ingeniero de sistemas, el informático, el auditor de tecnologías o de sistemas, para ir viendo cómo se va dando cumplimiento a esos procedimientos que ya están
automatizados o informatizados, pues que están digitalmente y ahí nos complementamos. ¿Me entiende? Entonces, vale. Ahora, digamos, usted dice, vamos a hacerle una auditoría a la infraestructura. Entonces, usted en la infraestructura, usted necesita alguien con un conocimiento sobre infraestructura, sobre temas de servidores, sobre temas de eh, comunicaciones. Muy probable, si usted tiene un centro de datos al que le vamos a hacer, usted necesita a alguien especializado en centro de datos. Eh, Nos auxiliamos mucho de los ingenieros eléctricos y mecánicos para que vean el tema de refrigeración, el tema eléctrico, ver si están cumpliendo normativas que, por ejemplo, la IEEE da para el tema de centro de datos. Hay una norma de la IEEE que es específica para la parte de los centros de datos, el tema físico de los centros de datos. Me doy a entender. Entonces, vean que el personal de auditoría no es siempre el mismo para todas las auditorías. Dependerá los puntos que establecimos para ejecutar esa auditoría. Entonces, esto es muy importante que lo establezcan porque esto sí siempre se los pido en los planes que ustedes hagan. Que establezcan el perfil idóneo para hacerlo. Ahora usted me dice, mire ingeniero, pero no tenemos tanto recurso como para, ok, nos vamos a adecuar con lo que tengamos. Esa es la realidad. Probablemente un informático todólogo, ¿verdad? Que va a estar ahí y va a estar aprendiendo, pero debemos de saber que vamos a tener ciertas limitaciones en ciertos campos de acción que no son los nuestros. O a veces puede ser que el auditor contrate gente externa en específico en aquello que probablemente él sepa que tiene menos conocimientos, menos expertise en ese campo y se subsana. Pero esto es importante. Luego el personal del área que va a ser evaluada, como decía ahí el compañero, yo se lo voy a hacer a la gestión, muy probable el director de sistemas o el director de tecnologías de la información, el gerente de soporte, que él compra servicios, ¿verdad? Hay que ver los contratos de los servicios, es el que está enfrente de el tema de los equipos, el tema de las licencias como tal. Y si, digamos, mi distribución de presupuesto es por centro de costo, por áreas de desarrollo de software, pues vaya con el gerente de sistema y le diga las licencias que él compra para las herramientas de desarrollo, las tecnologías y cómo él gestiona el presupuesto en términos de el desarrollo de las aplicaciones, cómo trabaja con el outsourcing. Entonces, vean, ese es el personal que va a ser evaluado. Y muy probable yo tome un muestreo dentro de los usuarios de lo que voy a hacer. Digamos, si le voy a hacer una auditoría al departamento, digamos, administrativo, que hace uso de las aplicaciones y todo, voy a necesitar hacerle alguna entrevista, pasarle un cuestionario, una encuesta. Imagínense, vamos a auditar los sistemas del servicio al cliente. Yo necesito, muy probable, hacer una pequeña encuesta para ver la satisfacción de los clientes. En este caso son los usuarios que están frente al servicio al cliente, los cajeros, los ejecutivos de venta, ya para efecto de yo poder. Entonces, ese personal que va a ser evaluado, tengo que tenerlo en un listado o al menos tener las cantidades de muestreo que voy a establecer. El otro es los sistemas y equipos requeridos. ¿Qué equipos necesito? Necesito laptop, necesito smartphone, necesito una herramienta de auditoría que la voy a comprar.
un repositorio digital para ir cargando la documentación, sistema propio o sistema externo, alguna licencia. Voy a hacer pruebas de estrés, voy a utilizar AWS para hacer dichas pruebas, dichas cargas. Entonces, ¿qué sistemas y equipos son requeridos? Aquí se lista todo, que el Office 365, ya Excel, ¿verdad? PowerPoint, Word, ¿verdad? Como tal. ¿Qué materiales y recursos? ¿Qué papelería? ¿Qué impresiones? ¿Qué tintas? Viáticos? ¿Qué transporte? Establezco todos esos elementos. O sea, realmente el plan de auditoría debe de ser completo y recursos económicos. Voy a necesitar alguna caja chica para ejecutar esto. Entonces hay que establecer cuál va a ser ese fondo circulante que vamos a tener para los almuerzos de las personas que o vamos a pedir, ¿verdad? O realmente pues no es parte de. ¿Me doy a entender? Entonces vean, todos estos elementos son importantes y que vean, cuando no se establece a detalle, dejamos de por fuera esto. Alguien me dirá, pero si yo soy un auditor interno y soy parte, muy probable usted no tenga recursos económicos que agregar, ¿verdad? Porque usted es parte, es empleado de la empresa, usted lo va a hacer porque es parte de su rol y sus funciones y usted pues sus almuerzos, su transporte, usted se va con su transporte, usted está claro de que cuando lo contrataron le dijeron que iba a ir a las diferentes sucursales, a las diferentes agencias, entonces eso no se coloca. ¿Qué materiales y recursos usted no gasta? Porque hay un inventario, hay una bodega donde me dan todos los recursos que yo pido, pero créame que el costo siempre hay que calcularlo para tener una estimación de cuánto me cuesta cada auditoría, aunque yo no desembolse dinero. ¿Estamos? Entonces esto es bien importante. Bien, cuando el siguiente paso, una vez yo ya tengo el tema de recursos, y los puntos donde nosotros vamos a hacer la auditoría, vamos luego a elaborar los planes, programas y presupuestos para realizar la auditoría. Y uno de los primeros pasos es que hay que elaborar un esquema, ¿verdad? Formal de plan de trabajo. Es que miren, la auditoría realmente requiere de varios elementos. Entonces, usted hace, mire, por lo básico, una carátula de su plan de auditoría, un índice del contenido del plan que usted va a hacer, obviamente la definición de los objetivos, el alcance que va a tener la auditoría, la delimitación de estrategias para el desarrollo de la auditoría, eh, ¿qué nos, qué nos delimita el de hacerlo? Entonces, siempre es espacio y tiempo. Por ejemplo, eh, yo trabajé en Pollo Campero. En Pollo Campero en mi época eran más o menos 45, 50 digamos, restaurantes. Entiendo que ahora andan ya por los 75, 80. Entonces, que si voy a ver el tema, una auditoría de las operaciones, de los servicios, de los sistemas que se desarrollan en oficinas centrales de Campero, por decirles un ejemplo, lo ideal sería ir a todas las sucursales y ver pues realmente cómo están operando, los tiempos de respuestas, los sistemas, los cierres y todo eso, ¿verdad? Como el uso del equipo, el uso de los sistemas de parte del personal de cada restaurante. Pero en un análisis costo-beneficio eso no es factible, no es viable. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Usted va a delimitar. Usted va a hacer un muestreo. Usted hace un muestreo aleatorio simple, donde usted dice que de 80 para que sea representativo debería de hacerlo en 40 más 1, por decirle un ejemplo. Es decir, hay que ir a visitar 41 restaurantes. Probablemente le lleve demasiado tiempo hacer esa auditoría. Entonces viene usted y dice, bueno, voy a hacer un muestreo intencional. Ya no es aleatorio simple. Y voy a escoger dentro de los 40, 10.
y los voy a estratificar a dónde voy a ir. ¿Se da? La estrategia, o sea, lo ideal sería todas. Un muestreo aleatorio simple para que sea más representativo, 41. Pero como eso me va a llevar mucho tiempo y dinero, recursos, me enfoco en 10, 15. ¿Me entienden? Entonces, esas delimitaciones estratégicas, obviamente hay que establecerlas porque sabemos que hay un tema de costo-beneficio. Luego, los planes de auditoría, lo que va a llevar en su documento. Y la definición de normas políticas y lineamientos para ejecutar la auditoría. Debemos de establecer dentro del plan con qué norma lo vamos a aplicar, las políticas que tengamos de auditoría de la organización y qué lineamientos. Por ejemplo, cuando usted va a desarrollar una auditoría de seguridad de la información, es muy probable que usted se rija por la norma ISO 27001. Cuando usted va a ir a auditar los controles empleados en la seguridad de la información, es muy probable que usted se base en la ISO 27002. Cuando a usted le dicen que tiene que hacer un análisis y evaluación de riesgos de la seguridad de la información, es muy probable que usted se base en la 27005. ¿Me doy a entender? Y por lo tanto, esto es muy importante que lo establezca. O usted dice que va a ir a ver en su auditoría el nivel de madurez que tengan los sistemas. Entonces usted va a aplicar, muy probable, Capability Maturity Model, ¿verdad? Integration, CMMI. Entonces, o usted va a ver el tema de las arquitecturas de los sistemas basado en TOGAF, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, o usted va a aplicar el tema de ciberseguridad basado en ISACA. Entonces, esas definiciones de norma o hay una norma, digamos, de país, ¿verdad? Que le está estableciendo la Secretaría de Tecnología e Innovación y que debe de aplicarse a todos los sistemas de las instituciones de gobierno. En ese caso, usted va a emplear eso. Entonces, es muy importante que usted en sus planes de trabajo establezca eso. Por otro lado, ¿cuáles van a ser el contenido de esos planes? Ahí hay que definir los objetivos finales que va a tener, establecer la estrategia de cómo lo va a ejecutar, debe de diseñar las etapas, eventos y tareas que usted va a realizar. Obviamente debe de calcular o estimar la duración de esas tareas para lograr los objetivos de la auditoría. Entonces, si usted se fija, la planeación tiene que emplear otros elementos para que usted pueda realmente desarrollar bien el plan. Y otro es la distribución de los recursos en esas diferentes etapas y tareas. Usted está viendo ahí digamos, un proyecto, ¿verdad? Donde usted tiene la tarea, donde las tareas están en fase, donde tienen periodo de inicio-fin, donde usted asigna recursos de personal, donde usted puede asignar recurso presupuestario, recurso tecnológico, entre otros, sus duraciones. Entonces hay que confeccionar los planes, ¿verdad? En sus diferentes etapas y tareas. Entonces, eso hay que realizarlo en términos de la elaboración de planes. Por otro lado, usted debe de elaborar el documento final de los programas de auditoría. Y ahí se le recomienda que grafique el programa de auditoría en sus diferentes fases. Un GAN le puede ayudar muchísimo. O un workflow, ¿verdad? Usted puede agarrar una herramienta como Visagi y usted hace un proceso de cómo va a ejecutar por etapas. Eso, ¿verdad? Una herramienta que le recomiendo se llama Visagi, ¿verdad?
y utiliza esta herramienta, utiliza BPMN, ¿verdad? Y esta herramienta, para usted verla, es completamente gratis. Hay mucho material para poderla estudiar, donde usted puede hacer sus workflow, ¿verdad? Su flujo de trabajo. Por el otro lado, la definición de las etapas y eventos que se van a llevar, ya las etapas con sus nombres, con sus títulos, y dicha la definición ya de las actividades y tareas que usted va a tener dentro de cada una de esas etapas. Entonces, esto es un trabajo que le va a ayudar a afinar su plan de auditoría. Bien, ¿alguna pregunta hasta este momento? ¿Todo está claro? ¿Cómo lo ven? Todo claro, ingeniero. Ok. Bien, cuando vamos a elaborar los programas, debemos de definir de manera precisa las etapas. Y hacemos hincapié porque esto lo vamos haciendo como un borrador. Debemos de identificar concretamente los eventos que disparan esto. Debemos delimitar las actividades, tareas y acciones que sean bien concretas, distribuir los recursos que van a ser utilizados, calcular la duración de etapas, actividades y tareas. Hay que revisarlas para que en efecto ustedes puedan plasmarlo. Y por consiguiente, vamos a determinar la fecha, inicio y fin de cada una de las etapas. Esto hay que darle pensamiento, sobre todo pues porque la determinación de los instrumentos que vamos a pasar, un ejemplo, imagine, generalmente van a ver que en las auditorías la mayoría se auxilia de entrevistas basadas en cuestionarios, encuestas, ¿verdad? En observación directa de los documentos, de los logs, de las bitácoras, de los sistemas, de los servidores, dependiendo la naturaleza, más bien el origen de la auditoría, vamos a tener esos. Y ojo, algunas veces tenemos que validar la información. Es decir, a veces hay quien desarrolla ciertas encuestas y viene otro y va a validar ese tipo de información. A veces el mismo instrumento lo hace, pero debemos de establecer todos esos planes para que en efecto nosotros podamos ejecutar bien el plan de auditoría y tengamos confianza y seamos eficientes en los tiempos para ejecutar dicha auditoría. Entonces, cuando hacemos este paso, debemos de elaborar presupuestos. ¿Qué costos vamos a tener que asignar a los recursos? ¿Qué controles de los costos de los recursos vamos a hacer? O sea, no solo es el hecho de establecer un costo, sino también cómo se controlan esos costos. Y debemos de tener algún plan de seguimiento y control de los planes, programas y presupuestos. Si yo sé que en cada etapa se me van a ir más o menos $3,000, pues, ¿cómo controlo esos costos? Y cómo le voy a dar seguimiento y control a ello. En un determinado tiempo, si mi auditoría va a durar 3 meses, probablemente a mes y medio, yo y aplique algún control. O, bueno, alguien va a sacar, digamos, algún recurso y quién le va a validar o quién va a controlar que a esa persona se le asignó ese recurso para que
lo devuelva cuando es un recurso pues que no es desechable, ¿verdad? Entonces, esto es importante que ustedes lo establezcan. Una vez eso, entonces nosotros lo que hacemos es, una vez ya tenemos esta parte, que es elaborar planes, programas y presupuestos, eso es una de las, podemos decir, de las fases que lleva mayor tiempo, ¿verdad? Para el hecho de realizarlo. Luego es identificar y seleccionar los métodos, herramientas, instrumentos y procedimientos necesarios para la auditoría. Entonces, fíjense, una técnica que yo les recomiendo para hacer esto es establecer la guía, una guía de ponderación de los puntos que van a ser evaluados. En esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que definir las áreas y puntos de sistemas a ser auditados, que eso ya nos viene desde el punto 3, pero hay que establecerlo con puntualidad y claridad aquí. Y se debe de definir el peso de la ponderación por las áreas y puntos que van a ser evaluados. Bien. Quizás para que ustedes lo vean. Digamos, cuando nosotros vamos a ver un sistema y muy probable dentro de la auditoría los puntos que vamos a medir es, digamos, cómo hacen el desarrollo de ese sistema y cómo hacen las pruebas, cómo se definen los requerimientos, cómo se diseña, cómo es el performance de esa aplicación cuando ya ha sido implementada. Entonces, es muy probable que de esos puntos, a lo que en esta auditoría más me interesa es saber cómo se hace el aseguramiento de la calidad del software. Porque he visto ciertos indicadores que en ciertas funcionalidades de los sistemas persiste siempre modificación y da error esas funcionalidades. Es decir, sobre las mismas requerimientos, constantemente estamos teniendo un indicador de incidencias que con mayor frecuencia se está dando. Entonces, yo voy a ponderar con mayor valor cómo testing, como aseguramiento de la calidad lo está haciendo para validar que no se siga dando ese índice en incremento. Y digamos que voy a ver un sistema donde me involucra compras, donde me bodega, ¿verdad? Producción, digamos, pero eso, los mayores problemas se me están dando en compras. Entonces me focalizo en el área de compras. Entonces, cuando definimos esas áreas y puntos de sistemas a ser auditados, me focalizo en lo que más me interesa. O sea, no a todo le puedo dar que todo va a ser igual. ¿Me doy a entender? Entonces, se define el peso de la ponderación por las áreas y puntos que van a ser evaluados. Esto les va a ayudar mucho. Cuando usted va a ver un área digamos, en el área de operaciones o en el área de implementación, yo quiero ver cómo hacen el proceso de implementación, porque me estoy dando cuenta que el proceso es muy tardado. Quiero ver los cuellos de botella según al ver el flujo. Entonces, me voy a orientar al procedimiento que los de implementación hacen y voy a auditar eso realmente cómo lo están haciendo, cómo se está midiendo para ver si hay cuellos de botella, ¿verdad? Y poder dar recomendaciones al respecto.
entonces se realiza un documento o una tabla de ponderación de la auditoría. Entonces, es decir, bueno, vamos a evaluar, ¿verdad? Este sistema de información y decíamos, al área de compras le vamos a dar un 40% y 3 sistemas de 20%, pero me voy a enfocar más en compras. O en el ciclo de vida del sistema me voy a enfocar más en el tema de pruebas e implementación. Porque, y si veo que esos procesos se hacen, entonces me voy a ir después a desarrollo. Puede ser desarrollo, porque desarrollo se está tardando demasiado en entregar en cada sprint las historias de usuario o los requerimientos. Entonces vamos a ver qué está pasando en el proceso de cada sprint. Me voy a enfocar específicamente en la parte del sprint, de la iteración. Luego vamos a elaborar la guía de auditoría. Fíjense, se hace una guía porque en la auditoría no puedo estar inventando. Debe de haber ya una guía, un procedimiento que me determine lo que voy a hacer. Entonces, tengo que determinar las áreas y puntos de sistemas a ser auditados. Debo seleccionar los métodos, procedimientos, herramientas e instrumentos. ¿Ya? Entonces, si voy a hacer alguna recolección de datos, ¿verdad? De un servidor, ¿qué herramienta voy a utilizar para recolectar? ¿A través de qué instrumento lo voy a hacer? El procedimiento tiene que decirme A, B, C, D, E. A, B, C, D. No A, B, D, E. No. A, B, C, D. Debe de ser bien claro. El auditor va a seguir al pie de la letra el procedimiento y sabe la herramienta que va a utilizar para ello. Si la recolección de datos es en archivo CSV, pues en eso va a ser. Me tienen que dar la información en formato CSV y en Excel yo voy a cargar esa data de los logs de los servidores o de las bases de datos para poderlo establecer. ¿Con qué instrumento lo voy a validar? Voy a tener una lista de chequeo para validar eso. Eso es lo que yo tengo que aquí, cuando elaboro la guía de auditoría, tiene que ir paso a paso qué es lo que vamos a ir haciendo en esa auditoría. Por lo tanto, hay que elaborar el documento formal de esa guía de evaluación. Y claro, ustedes van a ver auditores que con una alta experiencia, eso ya se lo pueden casi que de memoria y saben cuáles son, pero eso debe de estar documentado. Un auditor junior tiene que tener esa guía que lo va a ir llevando paso a paso. Y aún, aunque sea senior, no se tiene que salir de esa guía, a no ser que hay una excepción y llega al líder del equipo de auditoría y le dice, mira, ha pasado esto y esto me lleva a pensar que podemos encontrar otros hallazgos por los cuales no venimos. Ahí se ponen de acuerdo, hablan con el auditor líder del equipo, le dicen a la alta dirección, mire, hemos identificado, podemos, y entonces ahí ya se pone de acuerdo y se hace. Esas son las excepciones de la regla, ¿sí? Porque en la práctica pasa. Entonces, cuando ustedes ya van a hacer esto, entonces hay que elaborar los documentos necesarios para el audit. Hay que diseñar los instrumentos de recopilación de información, como los instrumentos con los cuales vamos a recopilar la información. Vamos a diseñar los cuestionarios. Miren, en auditoría, los hallazgos hay que tener evidencias palpables, evidencias reales. Entonces, siempre nos auxiliamos de cuestionarios. Nos diseñamos la guía de entrevista para ir paso a paso cómo vamos a ir desarrollando la entrevista. Por ejemplo, hay entrevistas que son personales. Por ejemplo, para los ejecutivos, a ellos no les va a gustar que usted lo haga en grupo. Va a diseñar un instrumento, una guía de entrevista para el director en su oficina
y muy probable usted le pida permiso de grabarle la conversación de la entrevista, o a veces usted es el que va llevando la guía de entrevista y otro está grabando lo que está diciendo y usted le está haciendo las preguntas. Y si las preguntas son abiertas, probablemente va a ser preguntas más exploratorias. O si las preguntas ya están bien focalizadas, hay directores que le van a decir, vaya, mándeme la guía de entrevista para yo estar preparado, qué es lo que le voy a contestar. Y no le voy a aceptar más preguntas que las que están en la guía de entrevista. Otro, los modelos y formatos para los inventarios. Si vamos a capturar aspectos físicos, pues cómo, ya hay que llevar esos formatos. Ya hay que tenerlos claros para efecto de cómo los vamos. Entonces, diseñar los formularios de encuestas. Las encuestas van a ser en línea o las encuestas van a ser en papel, ¿verdad? Que las vamos a dar así. Entonces, ya tenemos que tener ese diseño. Diseñar los métodos o instrumentos de muestreo. Va a ser un muestreo aleatorio simple, va a ser un muestreo estratificado, ¿verdad? Va a ser un muestreo por conglomerados, va a ser un muestreo intencional o bola de nieve, ¿ya? Por lo tanto, hay que establecer eso. ¿Cuáles, si vamos a tener algunos instrumentos especiales de evaluación de sistemas, ¿verdad? Las bitácoras, los logs, ¿cómo los vamos a obtener? Determinar los puntos que serán evaluados como pruebas. Hay quien va validando lo que se ha obtenido previamente para que en efecto podamos considerar que hay validez en los instrumentos que hay quien hace un muestreo del instrumento, hace una prueba beta para ver si se entienden los instrumentos para cuando luego ya se pase. Y obviamente diseñar las pruebas de evaluación. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Cómo lo ven? ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda? Perdón, esos temas o criterios para generar la guía, ¿eso está dado por algún ente o regulado o es que arbitrariamente lo vamos a ir haciendo? Eh, Uno lo va construyendo en base a las necesidades que se tiene, ¿verdad? No hay, vaya, por ejemplo, sí hay como directrices básicas que debe de saber. Cuando usted va a desarrollar una encuesta, la encuesta es anónima. Ese es un aspecto primordial en la encuesta, porque usted quiere obtener información donde las personas se abran y expresen lo que en verdad, su verdadera opinión. Pero cuando usted les hace una encuesta donde dice que va a guardar su correo electrónico, pues ya le está diciendo que usted va a tener control de él. Por lo tanto, no. Cuando son encuestas donde también se requiere de la privacidad de la gente, donde quede en el anonimato, tiene que hacerlo de esa forma. Cuando es un instrumento que usted, para que tenga mayor validez al momento de hacerlo, usted dice, es al azar. Eso significa que cuando usted, por ejemplo, ponga un call center y en esa área es de representantes de ventas, hay 100. Y usted estableció que de ellos usted va a entrevistar a 15. Eh, Al azar sería que viene usted, hace un random en una hojita de Excel y de 100 que le dé los primeros 10. Entonces viene, le da el 31, el 25, el 42, y usted ya usted, vénganse a entrevista, le vamos a pasar este instrumento. ¿Me entiende? Ahí es al azar. Esa es como la forma que le da mayor confianza de hacerlo. En cambio, cuando es intencional,
es que usted decide a el 5, 10, 15, 20, ¿verdad? O la otra es lo que le llaman bola de nieve, que usted viene y dice, bueno, me voy con el uno y se la hago. Mire, ¿y usted quién me recomienda que le haga la entrevista? Hágasela a Juan Pérez. Ah, lo trae a Juan Pérez. Juan Pérez. Ah, a Luis Pérez. Entonces él le va a traer a Luis Pérez. ¿Me entiende? Entonces, esa es otra forma de hacerlo. Entonces, créame que a veces, como le digo, todo es un tema costo-beneficio. Algunas veces eh, pasa algo que el call center está saturado. Entonces, usted lleva este plan, pero probablemente se le haga un plan B. O usted pasó un problema en el edificio, ¿verdad? Y solo llegan 20 y usted tenía planeado que iban a ser 100, le cambia el esquema. Entonces, se hacen bajo esos esquemas, ¿verdad? El tema del muestreo se hace. Ahora, los instrumentos si usted les quiere validar, hay métodos estadísticos y hay método de juicio de expertos. Es decir, usted agarra el instrumento, se lo pasa a otros auditores para que le, le validen que ese instrumento está hecho correctamente. Entonces, sí, obviamente, para usted hacer un cuestionario, una encuesta, siempre hay principios como fundamentales, ¿verdad? Primero, usted debe saber que todo instrumento, sobre todo cuando es un cuestionario o una encuesta, siempre necesita como los datos básicos de esa persona, ¿verdad? Su puesto de trabajo, su nombre, cuando es un cuestionario, ¿verdad? Que no es una encuesta, no es anónima, ¿verdad? Su edad, su ubicación geográfica, su ubicación de oficina. Entonces, eso usted siempre el objetivo del cuestionario, debe de tener claridad del objetivo y sobre esa base del objetivo son las preguntas. Y como también es un tema de tiempos, es muy probable que le digan que lo más que usted puede hacer son 5 preguntas y usted hace el instrumento eh, pensado en esa forma, en ese estilo. Entonces, digamos, eso sí, sí, sí son aspectos que uno los puede analizar y digamos, ya en el tema estadístico, sí necesitamos auxiliarnos de estadistas o de, digamos, de libros, ¿verdad? Para hacer instrumentos estadísticos, ¿verdad? Como tal. ¿Estamos? Sobre Muchas todo las gracias. buenas prácticas, ¿verdad? Las buenas prácticas, eso es bien importante, ¿ya? Bien, no sé, ¿alguien más? ¿Algo otra pregunta? ¿Algo otra inquietud? ¿Cómo han visto esta clase? ¿Cómo les ha ayudado? ¿Es un repaso? ¿Es nuevo? Yo los veo bien calladitos, o sea, como que... Y bueno, digo yo que es cerca de día de pago, ¿verdad? O ya les pagaron. Bien, digan, los escucho, bueno, los siento muy callados este día. Bueno, en mi caso sí es nuevo, lo que hemos visto. Eh, Personalmente sí nunca había estado liderando o ejecutando una auditoría y tampoco he sido parte de una como, ¿cómo se llama? Persona auditada, ¿verdad? Ujú. Ok. Aquellos que ya sí han estado, es que pasa esto, ¿verdad? Aquí, si ustedes se fijan, lo estamos partiendo que nosotros vamos a planear la auditoría, la vamos a ejecutar, entonces, y vamos a documentar, aquellos que han estado en auditorías, ¿cómo ven esta propuesta que les estoy haciendo? En lo personal, ingeniero, me llamó mucho la atención cuando nos dio el TICS, el Ujú. consejo de ganarse la confianza, porque créame que cuando uno escucha auditoría, pues se pone hasta tenso el ambiente laboral, ¿va? Entonces, Totalmente.
Y puede ser. hasta entre los compañeros nos empezamos a decir, mira, no hay que decir más de lo que no nos preguntan, va. Porque los auditores así son, que si vos le empezás a decir más detalles, ellos más te van a preguntar, más te van a preguntar. Entonces, Totalmente. desde el punto de vista auditado, que yo sí ya he sido parte de esa encuesta, pues es bien difícil lidiar con esa situación, ¿me entiendes? Sí, correcto. Excelente, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Eso nos pone tenso, o sea, no crea que no es tan fácil dominarlo. Cuando yo he sido auditado, igual, ¿verdad? Y uno siempre de ese consejo, no de más de lo que le están pidiendo, ¿verdad? Porque generalmente eh, eh, creo que hay una mala concepción del auditor. El auditor creo que cuando llega con un tema de que él considera que tiene autoridad, con un tema de que lo que intenta es encontrar hallazgos. No está malo que encuentre hallazgos, es parte de su audiencia, pero es muy punitivo cuando ya encuentra esos hallazgos, señala. Mire, un tip que les voy a dar también cuando hagan los informes, no hay que señalar personas, señalen puestos de trabajo, señalen áreas, pero no personas, porque eso es muy dañino. Eso usted está dañando la integridad. Y si la persona se abrió en expresarle, hay gente muy sincera que le, no, mira, la realidad, fíjate que los controles no los hemos aplicado al 100, quizás un 30, 40. Y sí, ahí en el plan dijimos que a esta fecha un 80%, te soy honesto. No, si es que eso es lo primero que el auditor hace. Se identificó que los controles, ¿verdad?, han sido aplicados únicamente al 40% y el gerente de operación fulano de tal dijo cuando lo estuve entrevistando. Entonces, y ahí cuando ya ven el informe con nombre y apellido y entonces, no, ¿verdad? Puede decir, ¿verdad? Habiendo, ¿verdad? En una de las entrevistas, ¿verdad? Logramos identificar, ¿verdad? Que eh, no se ha dado cumplimiento al 100% del control tal, ¿verdad? Y en el departamento, ¿verdad? De operaciones, de ventas, se estableció esto y esto y esto. Y pues nosotros recomendamos, ¿verdad? Que para la siguiente auditoría se tenga un avance significativo del tanto. Entonces, hay quien dice, solo se llegó hasta el 40. Hay quien lo dice, se llegó a un avance significativo del 40%, pero se logró obtener un compromiso de parte del gerente de que en la siguiente auditoría se va a tener al 80%. Vean cómo cambia el discurso. Estamos diciendo lo mismo, pero lo estamos diciendo en formas diferentes. Entonces, el auditor cuando tiene claridad de eso, que ellos son sus mejores aliados para identificar muchas cosas, se le facilita el trabajo. Entonces, eso que usted dice. Bien, de los que han trabajado de auditores, conocían estos esquemas para ya la elaboración de la planeación de la auditoría. Aquellos que creo que por ahí me dijeron algunos que han tenido la oportunidad. Bueno, por mi parte, conocía, bueno, la mayoría de puntos, pero puntualmente cuando se trabaja, algunos puntos se omiten, ¿verdad? Ujú, Entonces, más si es interno, exactamente, no se tiene que hacer la parte de tanto presupuesto, sino va más en función en las horas que se tiene que hacer, o sea, cuántas horas se programan y cuántas horas se tiene que estipular. ujú. Entonces, por cada auditoría, ¿verdad? Y también Sí, los auditores participantes. Ajá, eso principalmente. ok. Este, sí, sí, bueno, y de relación, digamos, cuando sí es una externa, sí se tiene que hasta ver qué controles se ponen, o sea, cuánto es el tiempo y también ver, dependiendo de si es senior, manager
analiza, ¿verdad? También cuántas horas van a trabajar, porque así depende de los honorarios, ¿verdad? Por lo general, obviamente, los gerentes, o sea, son los que menos, solo es un poco, ¿verdad? Porque los honorarios sí van cargados bastante a eso, pero sí, en mi parte, como digamos, con respecto a eso, y igual, algunas cosas sí, me recordó, ¿verdad? Particularmente Ajá. algunos puntos, ajá, que ya se me habían escapado por alto, pero sí, así es. Igual, aunque el objetivo de una auditoría, ¿verdad? Un auditor interno siempre va a ser la observación, ¿verdad? Uno no tiene que entrar como juez, o sea, no es policía, de hecho, Exacto. la auditoría interna en el manual de auditores internos, ahí aclara que solo es mejorar los Exacto. procesos y observarlo. Entonces, cuando uno hace eso, las personas exactamente se abren más, y otra de las buenas causas es a la hora de presentar un informe final, pasarles un borrador, y algunas veces el gerente o la persona auditada, digamos, considera pesado o una palabra se siente como examinado, y entonces ahí uno va a la flexibilidad, ¿verdad? Ya esto, o sea, cambia el sentido de esto, y ya la persona ya se ve más contenta, pero en realidad es lo mismo, la misma observación, pero o sea, con distintas palabras, y ahí la persona ya dice, él no es un auto, o sea, no es no tiene en la mente de que, es bien cuadrado, ¿verdad? Entonces ahí Exacto. también va por ese rubro. Entonces, sí, la verdad es que es muy interesante de mi parte acerca de todo la planificación, ¿verdad? Aunque sí, los primeros tres componentes principales serían la planificación, ejecución y el dictamen, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, muchas exacto. gracias. Sí. Bueno, excelente, Gerardo. Esa es la idea, ¿verdad? Compartir experiencias, digamos, eh, me interesan los que ya lo han hecho, pues como obviamente son los garantes de que el material que estamos viendo es vigente y está asociado al día a día. Por eso esta es la riqueza de esto, ¿verdad? Y si hay algún elemento que tal vez se nos queda de lado, pues estas personas nos contribuyen. Si aquí, la idea es construir conocimiento, ¿verdad? Entonces, sí, claro, Gerardo, eso es definitivamente es una buena, digamos, práctica, y se convierte al final en una lección aprendida. Entonces, excelente su aporte. No sé, alguien más que quiera opinar, porque sobre la clase, lo que ha visto, lo tiene claro, estamos claros lo que vamos a hacer, porque obviamente esto es lo que vamos a hacer en el proyecto. Obviamente ya esta clase ya abona a ese tema, ¿verdad? Sí. ¿Alguien, alguna duda, alguna inquietud? ¿Todo claro? Bien. Este día siento que me han venido un poco calladitos, ¿va? Hoy a lo último ya, y eso me ha gustado, ¿verdad? Y ya yo también veo que la mayoría no enciende sus cámaras, ¿verdad? Entonces, me imagino que esto se ha como culturizado, ¿verdad? Y yo les digo no, ¿verdad? En la medida que puedan encender sus cámaras, que podamos vernos, es importante. Señores, el recurso más valioso de su vida es el tiempo. Y es importante que se haga networking, que ustedes se conozcan, que ustedes trabajen. Eh, el tema face to face es bien clave, ¿verdad? Si no nos volvemos demasiado islas. Entonces, eh, les digo esto porque yo igual desde mis clases, desde pregrado, siempre he intentado que me vean, que aquí estoy, que me sientan. Claro, soy el facilitador, y llamémosle así, el facilitador de la clase, no el que lo sabe todo. Y es importante que ustedes interactúen, que ustedes se conozcan. Si no, voy a buscar un mecanismo de hacer quizás ciertas actividades para que se exploren y se hablen. Pero bien, lo de este día llega hasta este punto. Espero les haya servido mucho. Ya puse el video de la clase, de la sesión anterior, para que ustedes lo puedan revisar, porque ahí expliqué lo que se espera del ensayo.
ahí hay unos enlaces para cómo aplicar APA a su ensayo. Por otro lado, también ahí está la guía, ¿verdad? Para que usted haga paso a paso. Y quiero saber de las dos personas que no tienen grupo, si en verdad no tienen grupo, si quieren que los integre a algún grupo o ustedes van a hacer grupo. Yo he establecido este día hasta las 11:59 para que puedan trabajar en algún equipo, porque me interesa asignarles tema o se asignan a grupos que ya existen o conforman un grupo o me establecen. Me pueden escribir a mi correo electrónico, ¿verdad? O me escriben, eh, digamos, por WhatsApp, ¿verdad? O por Telegram, pero en efecto necesito saber para poderme comunicar con ustedes. Bien, si no hay preguntas, pues entonces nos quedamos hasta aquí. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas Feliz noches, noche. Buenas feliz. noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, buenas noches.